Onda Cero Madrid Norte. François Congosto. Pasan 11 minutos de la 1 de la tarde. Les voy a hacer una pregunta. ¿Se imaginan dar la vuelta al mundo en moto y conociendo diferentes culturas y gentes? Bueno, pues un vecino de esta zona norte de Madrid, Julio Álamo, informático de profesión y apasionado de los viajes en moto, ha terminado hace unas semanas un periplo de 45.000 kilómetros en el que ha visitado 21 países. Desde luego, una hazaña interesante de conocer, así que vamos a hablar con el propio Julio Álamo. Bienvenido, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, François. Muchas gracias por atender nuestra llamada y sobre todo enhorabuena, ¿no? Porque imagino que este ha debido ser un viaje importante que ha requerido mucha organización, búsqueda de patrocinadores, esfuerzos y por otro lado también habrá tenido otros beneficios para su persona. Sí, bueno, la verdad que ha sido una experiencia increíble porque inicialmente había planificado un viaje que iba a ser únicamente, y es únicamente entre comillas, ir de España a Japón en moto, pero una vez que que llegué a Japón, pues bueno, pues decidí continuar y completar la vuelta al mundo de la cual comentas, viajando desde Japón hasta Vancouver y luego recorrer todo el continente americano hasta Panamá, Estados Unidos, Canadá y Centroamérica. Un total de 227 días, mejor dicho, que comenzaron un 3 de mayo de 2025, según tenemos entendido. Sí, efectivamente. Bueno, yo salí de allí de la sierra, yo soy vecino de Becerril de la Sierra, y bueno, lo que hice fue, porque el objetivo de mi viaje era llegar a Japón inicialmente, porque como te digo, tengo un proyecto de hace 8 años que es recorrer todas las figuras del Toro de Osborne que hay en España, pero también en México, en Dinamarca, y me quedaba solamente una, que era la de Japón. Y bueno, pues para este viaje pues salí de Becerril de la Sierra, me fui hasta el puerto de Santa María, donde el día 3 comenzó mi viaje. Como decimos, sí, tenías este proyecto no de hace 8 años, en el que, por cierto, durante todo este tiempo has invitado a los ciudadanos a disfrutar de montarse en la moto, recorrer España, porque para tener aventuras, para poder disfrutar de este vehículo y sobre todo de la carretera, del contacto con otra gente que te vas encontrando, no necesita uno irse a otros países, lo podemos hacer en nuestro país. Totalmente de acuerdo. Es decir, tenemos la suerte de vivir en un país maravilloso en muchos aspectos, pero bueno, para el tema de montar en moto, pues tenemos paisajes increíbles, carreteras estupendas y luego combinado pues con lo de siempre, ¿no? Pues una cultura muy interesante, gastronomía, una oferta hotelera también muy buena, con lo cual pues no hace falta irse muy lejos para disfrutar de todo esto. Has hecho este viaje, recordamos, 227 días a lomo de tu Tiger 1200 Rally Explorer. Sí, esta moto es una moto muy grande, es una moto que en orden de carga pues estamos hablando que con todo el equipaje que llevaba, porque he tenido que llevar no solo equipaje para mí, mi propia ropa para las opciones que podía tener por el camino, de lluvia, frío o lo que fuera, pero también pues herramientas, recambios para la moto y toda la parte de acampada, porque durante todos esos días y tantos países pues me he encontrado en situaciones en las que bueno, tenía que ser autosuficiente, tanto a la hora de tener un accidente o una avería o el tema de comer en cualquier sitio o tener alojamiento. Así que bueno, es una moto muy grande, te digo que al final llevaba casi 380 kilos de peso en la moto y bueno, pues se ha portado muy bien, ha sido una moto que no ha tenido ni una avería ni un solo pinchazo en estos casi 8 meses de viaje. Y bueno, pues estoy muy contento. Bueno, imaginamos que anécdotas muchísimas, ¿no? Además de, obviamente, el estar preparado mentalmente, físicamente, para hacer todo este viaje en el que recordamos 21 países, algunos de ellos muy exóticos. Sí, bueno, pues sobre todo llamaba mucha atención para mí el estar por zonas donde todos los países que te suelen por allí tienen siempre una connotación negativa, porque todos terminan en tan, ¿no? Kazajistán, Kirguistán, y bueno, ha sido todo lo contrario, sobre todo en Kirguistán es un país muy interesante, muy hospitalario, y bueno, que bueno, es un sitio que yo recomendaría a la gente que quiere destinos lejanos como un sitio para visitar. Bueno, ¿y cómo fue la preparación? Porque es importante que sepamos, para todos aquellos a los que esta conversación pueda inspirar, para montarse a la moto y recorrer un mundo que, bueno, pues se necesita cierta preparación, lo cual también te obliga a mentalmente prepararte para algo como esto. Sí, yo creo que la preparación más importante es la mental, porque, bueno, en mi caso han sido 8 meses de estar viajando en solitario. Y bueno, pues hay mucho tiempo para pensar, para estar contigo mismo, con tus pensamientos
y hay días que son mejores, otros días se complican las cosas porque, bueno, pues la climatología es peor o bueno, pues el alojamiento pues no es tan cómodo como te gustaría. Entonces, cuando tienes esos días malos, es importante tener una solidez emocional importante porque, bueno, pues no hay opción que no sea seguir hacia adelante del día siguiente. Con lo cual, bueno, pues esa yo creo que es la parte más complicada. La parte física es importante, pero bueno, yo ya tengo 53 años, no soy ningún atleta, con lo cual quiero decir que cualquier persona que se vea reflejado en mi historia, yo le animaría a que si tiene ese sueño que lo intente, porque bueno, no hace falta ser un superatleta para hacer un viaje de este tipo. Bueno, vamos a recordar a nuestros oyentes, si acaso se acaban de incorporar a esta conversación, que estamos hablando con Julio Álamo, vecino de Becerril de la Sierra, informático de profesión, apasionado de los viajes en moto, que acaba de terminar más o menos a mediados de diciembre de 2025 un periplo, un viaje de 45.000 kilómetros alrededor del mundo, en el que ha visitado 21 países. En primer lugar era la idea de ir desde España hasta Japón, pero luego ya buscamos hacerlo y cruzar buena parte de Norteamérica, ¿no? Incluido Canadá, Estados Unidos y Centroamérica. ¿Cuál ha sido la parte un poco más importante o que más te ha llamado la atención, aparte de esta visita a esos países que acaban en TAN, ¿no? en Europa Oriental, que te haya llamado la atención o que hayas tenido como una sensación chula? Bueno, a mí, bueno, te puedo decir que la llegada a Japón para mí fue muy importante porque era cumplir y cerrar una etapa de 8 años y con una connotación personal muy importante porque era algo que quería, bueno, dedicar a mis hijas y eso ha sido, pues, a nivel emocional el momento más bonito de todos estos 8 meses. Pero luego en cada país he descubierto, bueno, pues culturas, he descubierto gente maravillosa que me ha ayudado en el camino, gente que me ha compartido conmigo pues lo que tenía, ya pudiera ser una casa tremendamente humilde o un plato de comida pues con lo que podían tener, ¿no? Entonces eso es lo que yo me quedo con las historias, me quedo con la gente que he conocido y también obviamente, aunque eso ya es más complicado de tenerlo en la cabeza porque son muchos recuerdos durante muchos meses, pero ahora que cojo el archivo de fotos de todo lo que he vivido, pues sí que te das cuenta de decir, bueno, pues ha sido una experiencia increíble porque he pasado por sitios, no sé, he estado en Mongolia visitando la estatua de Gengis Khan, he estado en el monte Aranat, donde supuestamente estuvo el arca de Noé, he estado en un radiotelescopio ruso abandonado en Armenia, bueno, ha habido muchos recuerdos y de sacar algunos sería complicado, ¿no? Pero entonces me quedo con la parte de la gente y de las experiencias con esas personas. Por cierto, ayer te encontraste en Triunfo Madrid con la comunidad motera. ¿Qué tal fue este encuentro, ¿no? Con otros ciudadanos que imagino te escucharían mucho, ¿no? Pues para coger ideas o para compartir esa experiencia. Sí, pues fue estupendamente porque, bueno, a pesar de la lluvia que cuando somos motociclistas siempre nos da un poco de reparo, pero bueno, nos congregamos más de 150 personas allí en el concesionario de Triunfo en Madrid. Había una primera charla para medios de comunicación, en el cual pues casi hubo 20 periodistas. Imagino que hoy pues la noticia será un poco más popular y fue un ambiente estupendo porque la gente viene ávida de, como me pasó a mí, porque te voy a hacer una anécdota, había una persona entre los periodistas que fue alguien al que yo seguía cuando empecé a montar en moto y él estaba allí escuchando mi historia, así que era muy bonito el ver cómo él me inspiró en su momento y a lo mejor en la segunda charla que di ya para el público, a lo mejor yo era inspiración para otras personas que dentro de un tiempo pues estarán contándome que hicieron cosas que yo pues a lo mejor les no voy por dentro, ¿no? Entonces esa es la parte que es más bonita para mí, la inspiración continua de gente que vino antes que yo y gente que vendrá después de mí para seguir haciendo lo que les haga felices. ¿Habrá más encuentros o podremos conocer esta experiencia de otra manera? Bueno, no sé si con otras conferencias y tal en el futuro. Sí, va a haber varias conferencias. Bueno, tengo un calendario abierto, pero bueno, en febrero voy a Salou a dar una charla también a otro evento, arriba de Estella, hay otra en Portugal y bueno, pues posiblemente alguna más surja durante el año porque bueno, al final la gente lo que ve en mi historia no es una historia personal de alguien que es diferente a ellos, sino que bueno, es alguien, como dicen mis redes sociales, otro en moto, pues otra persona más como ellos, que tiene su trabajo y que tiene un sueño y que bueno, pues al final pues consigue hacerlo realidad. Entonces esa es la parte que la gente más se siente identificada y más les gusta. Y yo encantado de ser quien les dé altavoz para que ellos algún día pues puedan hacer su sueño realidad.
También en cierto modo, bueno, es mi opinión, en cierto modo cuando vemos o conversamos con una persona como tú, ¿no? Que ha hecho este viaje alrededor del mundo, pues nos quedamos con el tema de qué países has visitado y tal, pero también es un viaje en el que uno crece, ¿no? Porque muchas veces se tiene que enfrentar a problemas, que se te estropea la moto, que tienes que buscar una pieza, que tienes que buscarte la vida y tal, pero también incluso hay veces que esos momentos difíciles ni siquiera son los más épicos y tal, sino que son cuestiones como más pequeñas, ¿no? Por ejemplo, la idea de estar en mitad de algún país y decir, bueno, a lo mejor tengo cierto echo de menos a la familia, ¿no? En mi casa y tiene uno ganas de volver y en esos momentos de seguir adelante uno también crece, ¿no? Y también se expone como es. Sí, claro. A ver, también yo creo que es muy importante que si alguien quiere hacer un viaje así, lo primero que tenga que estar es convencido que quiere hacerlo. Y una vez que empiece, que arranque, lo que tiene que estar es disfrutándolo y tomándolo las cosas como que lo que pasa tiene que pasar. Lo que pasa se puede solucionar, de alguna manera se va a solucionar, ya sea tardará una hora, tardará un día o lo que sea, pero se va a solucionar, casi todo se soluciona. Y al final que todo forma parte de la aventura y de la experiencia que tú has decidido vivir. Entonces no se puede uno quejar. Es cierto, a mí me pasó cuando estaba en medio de Siberia que con Google Maps ibas viendo tu posición, tu ubicación en tiempo real, y yo miraba dónde estaba de lejos de casa, y da vértigo porque no tienes opción de volver hacia atrás, hay que volver hacia adelante. Si te dejes ir, continuar al menos hasta Japón, en mi caso, y allí podría coger la moto, meterla en un barco y volver. Pero hay momentos es que esos son dificultades que se te ponen en el día a día, pero tienes que asumir que es algo que tú querías hacer, que tú has soñado hacer, y que cuando pase todo eso lo recordarás como una anécdota y que, bueno, pues lo importante es que hayas sido capaz de dar ese primer arrancada, ese primer día que empiezas el viaje, porque ya lo siguiente es simplemente vivir la experiencia. Bueno, pues Julio Álamo, recordamos, vecino de Becerril de la Sierra, informático, apasionado de los viajes en moto, impulsor de esta iniciativa tan chula como es Toro en Moto, que nos anima a viajar por España buscando esos toros de Osborne. En este caso tú quisiste ir un poquito más lejos, ¿no? También ir a otros países que también tienen este símbolo de la cultura y de la identidad española. Y bueno, pues has hecho este viaje con tu Tiger 1200 Rally Explorer. Muchas gracias por atendernos y bueno, pues estamos al tanto porque estamos seguro de que habrá nuevos proyectos en el futuro en tu vida también en la misma línea. Bueno, pues muchísimas gracias por ver esa oportunidad de contarlo y animar a que todo el mundo, pues el sueño que tenga, que lo quiera cumplir. Muchas gracias. Hasta luego.